Y es por eso de que le recuerda acerca de el servicio. Y vamos a comenzar en el versículo 2 y vamos a leer hasta el versículo 6 de Filipenses 1. Dice: doy gracias a mi Dios siempre, el versículo 2 también. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Les voy a pedir que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, yo doy muchas gracias. Gracias porque nos podemos congregar. Yo doy gracias también por el hermoso momento que tuvimos donde pudimos alabarte con nuestras voces. Y me alegra poder cantar himnos junto a mis hermanos y a mis hermanas. Himnos que tienen una letra maravillosa, que te da la gloria y honra a ti. Señor, qué bueno es poder leer en tu palabra y encontrar consejos. Podemos encontrar enseñanza, mandamientos, advertencias. Te pido que nos ayudes a tener consideración de ellas. No solo sean conocimiento que va llenando nuestra mente, sino que sean cosas que estamos aplicando cada día. Oro y pido estas cosas, Señor. Te pido también que me puedas utilizar para ser un mensajero eficaz. Todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, entonces leemos la carta y menciona gracia y paz, que era una salutación común. De hecho, la única vez en la que uno ve una salutación un poco diferente son en las cartas que Pablo hizo hacia Timoteo y hacia Tito, donde dice gracia, misericordia y paz. Pero vemos este dúo, gracia y paz, gracia y paz. Y yo creo que es algo que nosotros siempre vamos a necesitar en nuestra vida. La verdad es que me cuesta un poco colocar títulos a los mensajes porque a veces soy un poquito disperso a la hora de armarlos. Trato de que sean estructurados, pero cuando pensaba en un título para el mensaje no pude llegar con uno conciso. Pero a lo que yo quería apuntar son estas cosas que nosotros necesitamos para poder tener un buen caminar con el Señor. Y se nos mencionan varias en estos versículos, desde el versículo 2 hasta el versículo 4, cosas que Dios nos ha dado, herramientas que nos ha otorgado para poder llevar la vida cristiana. Y tenemos al inicio gracia y paz. No confundas la palabra gracia con la palabra gracias. No estamos hablando de un agradecimiento, aunque la gratitud sí es positiva y buena. Aquí está hablando de otra cosa. La gracia es ese favor y esa bondad que Dios manifiesta y que no merecemos. La mayor expresión de la gracia de Dios es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Ahí podemos ver su gracia de manera evidente y clara. Dios pudo enviarnos al infierno porque lo merecíamos y Él habría seguido siendo justo. No habría sido algo injusto. Algo que nosotros siempre debemos entender es que el castigo de la muerte, de la segunda muerte en el infierno, no es algo desproporcionado o algo injusto, todo lo contrario, es la paga por nuestras malas acciones. De hecho, si Dios simplemente dijera, todos vayan al cielo, no importa lo que hicieron, no voy a hacer como que no vi nada, eso sería injusto, porque Dios estaría dejando sin castigo los pecados de las personas. Pero Dios, aun cuando podría haber decidido no hacer nada respecto al pecado y simplemente que los que pecan van al infierno, y todos hemos pecado, Él hizo algo más allá que nosotros no merecíamos. Él por gracia envió a su Hijo en rescate del mundo. Entonces la gracia es este favor, esta acción que va más allá y que se le otorga a una persona que no lo merece, que no hizo nada para obtenerlo. Es por eso de que cuando, por ejemplo, tú estás trabajando y recibes un sueldo, tu jefe no te está dando tu sueldo por gracia. Él te está pagando por las horas que tú trabajaste. Él no te está haciendo ningún favor. Pero si de manera extraoficial tu jefe dijera, yo he visto que has estado pasando un mal momento financieramente, te voy a dar algo extra. Él no tenía por qué haber hecho eso. Quizás hasta ni te lo merecías, pero te decidió dar una ayuda extra, fuera de todo lo formal. Eso es gracia, un favor que nosotros no merecemos.
Acompáñenme a leer un versículo en Hebreos capítulo 2, por favor, para complementar lo que estamos hablando acerca de la gracia de Dios. Hebreos, guardando su lugar en Filipenses, vamos a ir a Hebreos capítulo 2 y vamos a leer el versículo 9. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces, como tú quizás has podido escuchar, si pastor hubiera comenzado a leer, porque la paga del pecado es muerte y más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, tú deberías haberte parado y haber dicho Romanos 6:23, porque es un versículo quizás bastante conocido, habría sido uno de esos fáciles. Pero en este versículo nosotros vemos de que la paga del pecado es muerte, pero en Hebreos 12 nos muestra algo muy interesante, y es de que por la gracia de Dios, Cristo fue quien pagó esa muerte que nosotros deberíamos haber pagado. Es por eso que dice que para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Dios mismo, Jesús, se hizo un hombre, habitó entre nosotros, y por su muerte, nosotros, por la gracia de Dios, Él murió y obtuvimos el regalo de la vida eterna. Y aunque es la mayor expresión de la gracia de Dios, sin duda evidente y maravillosa, no es lo único que la gracia otorga a nosotros. Por gracia somos salvos, sin duda, pero va aún más allá. La gracia también nos permite obrar y hacer cosas que por nuestros propios méritos no habríamos sido capaces de hacer. Si me acompañas brevemente a 1 Corintios capítulo 15. Dice en el versículo 9, Pablo hablando de sí mismo: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Una de las evidencias que nosotros tenemos acerca de la veracidad del mensaje de Jesús es el cambio que hubo en la vida de Pablo. Pablo, siendo una persona que odiaba a los cristianos, y no solo era un judío que era un fariseo de fariseos, aguerrido a sus creencias, sino que él estaba tomando acciones para encarcelar a los creyentes. Los cristianos le conocían y le temían. Él iba a las casas, abría las puertas y arrastraba a los cristianos para arrojarlos a las cárceles. Y esa persona, de un día para otro, cambió y decidió básicamente dedicar su vida entera a predicar el Evangelio y a comenzar iglesias, a ganar personas a Cristo y a defender en las sinagogas el Evangelio de Jesús, que Jesús había resucitado. Tremendo cambio, y es por eso de que, bueno, él, muy humilde, no le da vergüenza las cosas que hizo en su pasado, pero leamos en el versículo 10, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué genial podría ser tener a un Pablo en la región de Aysén. Justo ahora pensando en el proyecto del Evangelio de Juan, imagínate poder comenzar una iglesia en cada una de las grandes localidades de la región. Pablo básicamente hizo eso en toda esa zona de Asia, Europa, y eso fue lo que logró. Y eso siendo una persona y con todas las adversidades. Hoy en día tenemos las comodidades y la libertad de expresión de poder hablar de Jesús en muchas zonas del mundo. Aún así existen países donde los cristianos enfrentan persecución, pero no son tantas como en esa época. Y aún así Pablo logró grandes cosas, pero Pablo era capaz de reconocer que eso había sido por la gracia de Dios. Es decir, Dios había sido generoso con él. Y aunque él no merecía que su trabajo fuera fructífero, Dios aún así otorgó a él fruto, y fue un trabajo próspero y exitoso. Entonces la gracia no solo nos otorga el regalo de la salvación, sino que nos otorga vidas fructíferas en los propósitos de Dios. ¿Cómo nosotros podemos tener acceso a esa gracia? Dios, como podemos ver aquí en la vida de Pablo, da gracia a aquellos que trabajan arduamente en su obra. Acompáñame a Hechos 4, por favor. Entonces, lo que tú haces
importa a Dios para que tú puedas recibir gracia y puedas tener éxito cuando estás trabajando en la obra del Señor. Hechos 4:33, el versículo dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces Dios les estaba utilizando grandemente. De hecho, nosotros podemos ver cómo los primeros cristianos y la iglesia y después las iglesias crecían en gran número. Era porque Dios les estaba dando gracia. Ellos estaban trabajando, ellos estaban esforzando y Dios estaba prosperando su trabajo arduo. La Biblia también nos habla de que no solo se trata de lo que hacemos, sino también de la actitud que nosotros tenemos. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, no solo se trata de nosotros hacer lo que Dios desea, sino que también se trata de la actitud que nosotros tenemos ante Dios. Para mí, el ejemplo que yo suelo pensar cuando leo ese versículo de Santiago capítulo 4, de Dios que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, pienso en cuando yo tengo una hermana menor, para los que no lo saben, y algo que es mucho de hermanos mayores y menores es pelearse y molestarse. Y ella era como que iba y me quería pegar. Y yo le saco muchos años también, yo le saco 12 años. Entonces, 12 años de diferencia, ella no me puede hacer nada, lógicamente. Aparte siendo una niña, y yo siendo un adulto ya, no va a hacer nada. Y cuando me quería molestar, yo le hacía así, y le agarraba la cabeza. Y no podía ni alcanzarme, estaba así, no podía alcanzarme. Y yo pienso, así probablemente de chistoso. Ahora, esto es un contexto de una ilustración cómica, pero así es. O así me imagino al hombre resistiéndose ante Dios. El hombre dándolo todo para ir en contra de Dios, y Dios ni siquiera tendría que usar su mano, un dedo. ¿Y qué vamos a hacer? Él es el creador de todo. Pero si nosotros somos humildes, si nosotros, y la humildad quiere decir no buscar lo mío, poder ser capaz de acercarme a Dios y tener la reverencia que Él merece, Dios va a dar gracia. Él va a hacer que las obras que yo estoy haciendo prosperen. Entonces, Dios requiere de nosotros que estemos trabajando arduamente en su obra y que nosotros también estemos teniendo una actitud humilde. Después, la palabra que habíamos leído en Filipenses decía gracia y paz. Gracia y paz. El mundo de hoy en día busca paz. La gente busca paz. Yo he notado mucho en nuestra sociedad cómo la gente busca la paz mental, la tranquilidad, poder deshacerse de la ansiedad. La verdad es que en este mundo no vas a ser capaz de encontrar la paz que tu alma necesita. Si entendemos la paz como esta calma y armonía que hay entre la mente y el corazón, es algo que solo podemos obtener de parte de Dios. Ahora, algo muy bueno y algo muy claro que debemos entender es de que nosotros, no es algo bueno, pero algo malo que sucede en nuestras vidas y que debemos entender es que si no hemos creído en Jesús, primero necesitamos hacer la paz con Dios. Nosotros nos hemos constituido enemigos de Dios cuando deliberadamente hemos pecado y infringido las cosas que Dios claramente ha prohibido. Nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal en nuestros corazones y aún así decidimos desobedecer a Dios. Y Él, como mencioné, por gracia entrega a Jesús como este sacrificio para que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado. Entonces, ahí solo tienes que creer. No dije entonces, me salió un poquito lo campesino. Entonces, lo que tú necesitas hacer es creer en Jesús. Ninguna obra te va a salvar, es la gracia de Dios, ese regalo no merecido que nos da vida eterna. Pero luego, como cristianos, nosotros también buscamos esa paz de que tengo problemas en el trabajo y problemas en la familia y enfrento inseguridades y enfrento ansiedad y el área financiera. Y nosotros buscamos esa paz y esa tranquilidad. Esa paz solo la podemos encontrar en el Dios de paz o en el príncipe de paz, quien es nuestro Señor Jesús. Él puede entregar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Acompáñame por favor al libro de Isaías,
al capítulo 26. Lee conmigo el versículo 3. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz genuina que nosotros tanto anhelamos y buscamos se encuentra en una confianza férrea e inconmovible en quién es Dios y en sus promesas. Si nosotros confiamos en quién es Él, entendemos con quién estamos hablando, con quién estamos tratando. La paz de Dios, esta paz que realmente no puede ser encontrada en ningún lugar, nos va a guardar. Es algo maravilloso poder tener acceso directo a ese tipo de paz. Alguien que nos va a otorgar esa paz, nuestro mismo Creador, puede llegar a nuestra alma y a nuestra mente, a los lugares donde ningún método humano va a poder llegar. La gracia y la paz no vienen de las circunstancias tampoco. A veces nosotros pensamos en nuestra inocencia, bueno, si esta circunstancia o situación en mi vida cambiara, ahí tendría paz. Por ejemplo, si tu problema es financiero, tú dices, ok, si yo tuviera un trabajo donde yo ganara el doble, ahí yo verdaderamente tendría paz. Pero después te das cuenta de que no es así. Y quizás ese problema se soluciona y efectivamente no hay paz en tu vida. En realidad, la única manera en la que podemos estar completos es si nosotros llevamos una vida cercana caminando con Dios. Como nosotros, recuerdo haber escuchado a Pastor mencionarlo en algunos de sus últimos mensajes. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, Salomón termina todo su discurso de cómo es una vida sin Dios, diciendo de que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Esa es la conclusión a la que él llega. Y de hecho, si nosotros hacemos el pensamiento inverso, quiere decir de que si yo vivo sin temer a Dios y sin guardar sus mandamientos, no tengo nada. Es una vida desperdiciada, vacía, y es un fracaso. Entonces, la paz verdadera se encuentra en una vida donde nosotros caminamos con Dios. Entonces, gracia y paz. Volvamos a Filipenses, por favor. Filipenses 1, habíamos leído el versículo 2. Veamos el 3 y el 4. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Necesitamos, como habíamos leído antes, la gracia y la paz para poder caminar por esta vida cristiana. Pero también Dios se preocupa de nosotros y nos rodea de personas que se preocupan íntimamente. Cuando yo leo la carta, entendiendo obviamente de que lo que tenemos en la Biblia son las palabras inspiradas y preservadas de Dios. Sin embargo, obviamente Dios utilizó a autores humanos. Y en este caso yo puedo ver aquí el sentimiento que hay en Pablo de preocupación y de cariño por la iglesia en Filipos. Dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Recuerda que Pablo está en la cárcel. Y en vez de escribir, hermanos, estoy en la cárcel, ayuda, él dice: yo me acuerdo de ustedes y estoy llorando por ustedes. Él es preocupado por los demás, aun cuando sus circunstancias y la situación en la que está no era la óptima, ni la mejor, ni la más cómoda. Es como una carta de un padre que se preocupa de su hijo, el hijo que recién salió a la casa, a lo mejor el pollito que salió del nido, y se preocupa. Él está espiritualmente involucrado en la iglesia de Filipo, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que tenemos personas así. Qué sólida es la base del que tiene a un maestro que le guía, que le corrige, que le enseña, que le anima y que le acompaña. Yo pensaba en esto cuando yo tenía a lo mejor 15, 16, empecé a involucrarme un poco en la música. A mí me gusta mucho la música y aprendí a tocar guitarra. Aprendí lo primero con mi papá y después por tutoriales de YouTube. En YouTube hay de todo. Después aprendí un poco de piano, y eso sí, solo YouTube. Y también traté de aprender violín. Y me pasó con el violín, que el violín era más difícil que los dos instrumentos que mencioné. Un instrumento que realmente requiere mucha técnica. Y yo nunca fui a ninguna clase. Y después de un mes me rendí. Creo que saqué Estrellita ¿Dónde estás? Y muy desafinada. Y fracasé.
Y ahora, hace no mucho, mi hermana empezó a tocar. Y no mucho, yo creo que debe llevar, bueno, ya hay algunos meses. La pude ir a ver a una de sus presentaciones, también pude ver un video de su presentación más reciente. Y me sorprende lo bien que toca. Muy afinada y muy rápida con los dedos, muy buena para leer la partitura que se le entrega. ¿Por qué? Porque tenía una profesora que le enseñaba. Alguien que se preocupó de enseñarle, de educarle, de ver cuáles eran las dificultades que tenía. Una de las cosas, por ejemplo, muy importantes que yo pude ver que era necesaria para tocar el violín era la posición. Entonces no es simplemente hacer así, sino que no, tiene que estar en cierta postura, tienes que tener una especie de apoyador, afinarlo, por ejemplo. También necesité ayuda. Cuando yo lo compré, yo llegué a la casa y yo tenía la experiencia de afinar una guitarra. Entonces, si tú has afinado una guitarra, tú haces así. Puedes pegar una vuelta completa. Con el violín no es así. El violín tú lo giras un poquito y cambió muchísimo. Entonces, ¿qué hice yo? Vi que la cuerda está desafinada, ¡pum! Se cortó la cuerda. Fui a la tienda y la persona fue muy amable y me enseñó. Me dijo, mira, aquí hay un afinador y esto es muy poquito lo que lo tienes que girar. La verdad es de que es muy sano y muy bueno cuando tenemos a alguien que nos está enseñando y guiando en los procesos más iniciales. Alguien que se preocupa de nosotros y se preocupa de nuestras necesidades. Así era Pablo con la iglesia de Filipos. Se preocupó de ellos, se preocupó primero de su salvación, les predicó el Evangelio y nosotros leemos de eso en el libro de Hechos 16. Pero también vemos de que se preocupa de ellos, se preocupa de sus necesidades físicas, se preocupa de sus necesidades espirituales, está constantemente orando por ellos. Y yo sé que aquí hay muchas personas que podrían ver a su lado y podrían ver que hay muchos Pablos en su vida. Muchas personas que efectivamente están involucradas activamente en tu crecimiento y vida espiritual. Pero muchas veces nosotros somos soberbios. Nos alejamos de estas figuras importantes en nuestras vidas. Personas que están preocupadas de tu vida espiritual. Tu mamá, tu papá, puede ser tu pastor, puede ser algún hermano en la iglesia, alguna hermana en la iglesia. Hay personas que están preocupadas de tu caminar con Cristo, pero nosotros nos molestamos. Cuando nos corrigen, cuando nos enseñan, cuando nos animan, en vez de considerar cuán afortunados o cuán bendecidos, mejor dicho, somos de tener a alguien así en nuestras vidas, nosotros despreciamos su consejo. Pablo tenía emoción y cariño por las personas que había ganado a Cristo y debemos considerar a las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas, debemos considerar su consejo. Si nosotros leemos en el libro de Proverbios, no vamos a buscarlo, pero en el capítulo 1 nos habla acerca de considerar el consejo del Padre y no despreciar el consejo de nuestra Madre. Entonces, qué importante es de que si nosotros tenemos a alguien como Pablo, que se preocupaba de enseñar y de cuidar a los filipenses, nosotros podamos decir, wow, qué bendecido soy de tener a una madre así, de tener un padre así, de tener un pastor así, de tener a este hermano que yo lo veo como un padre o lo veo como un hermano mayor. Y poder considerar su consejo, aprovechar que tienes a alguien que está preocupado de tu vida espiritual. Leamos el versículo 5 de Filipenses 1, dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cómo una de las cosas que también nosotros necesitamos para este caminar y esta vida cristiana es el compañerismo de una iglesia? El trabajo en equipo que nosotros tenemos para cumplir las labores que Dios nos ha dejado. ¿Cómo una iglesia podría cumplir la gran comisión si sufrían de persecución y de pobreza? Hazte esa pregunta. O sea, estábamos hablando de la iglesia en Filipos, que el cristianismo no estaba permitido, era ilegal. Entonces estaban siendo perseguidos. Aparte, si nosotros leemos en el contexto, los filipenses estaban pasando por mucha pobreza. Pero aún así, ellos seguían trabajando. Básicamente el motivo de esta carta, aparte de animar a los filipenses y de que sea una exhortación, es una carta de agradecimiento, porque los filipenses pudieron ayudar a Pablo con una ofrenda, aún en los momentos de mucha pobreza. Entonces, ¿cómo una iglesia puede lograr eso? Pero imagínate qué gran iglesia era la iglesia en Filipos, que aún con todas estas cosas en su contra podían trabajar arduamente. Ellos estaban trabajando juntos. Nosotros vemos desde el principio, cuando Dios creó al hombre, que a Él no le agrada de que el hombre esté solo. En el principio, si nosotros lo leemos en el libro de Génesis, ¿me acompañas brevemente? Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2.
Y no voy a hablar del matrimonio, pero quería hablar de este principio básico y esencial, y es de que a Dios no le agrada ver al hombre solo. En el versículo 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Si tú lees los versículos anteriores, cuando Dios creaba las cosas y decía, y vio Dios que era bueno. Después se creaba algo más, vio Dios que era bueno. Cuando terminó la creación, y vio Dios que era bueno en gran manera. Pero cuando vio al hombre solo, dijo, no es bueno. Y entonces creó el matrimonio. Y creó a Eva, y nosotros aquí tenemos la instauración del matrimonio. Pero quiero que se queden con ese principio. A Dios no le gusta que el hombre esté solo. Después, si nosotros avanzamos a la época de Jesús, Cristo creó la iglesia durante su ministerio terrenal. Acompáñame a Mateo, por favor, capítulo 16. Mateo 16. Vamos a leer el versículo 18. Dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús estaba diciendo que Él iba a comenzar su iglesia, Él iba a ser la roca donde iba a comenzar su iglesia, y Él se iba, para Jesús la iglesia fue tan importante, y es algo por lo que a mí siempre me ha descolocado que las personas digan, no, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, o no me gusta no me gustan las iglesias. Entonces, obviamente jamás le diría eso a alguien evangelizando, pero le dirían, no crees en el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia ama a la iglesia. Por ejemplo, cuando habla del matrimonio, en Efesios 5 dice a los maridos que amen a las mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, a Dios le importa la iglesia, hasta el punto tal de que en este versículo nosotros encontramos una promesa acerca de su preservación. Hay algunas sectas que a veces suelen plantear de que la iglesia en algún momento dejó de existir, de que en la historia de entre Jesús y hoy la iglesia verdadera se perdió, y después fue restaurada, y ahí tú puedes encontrar gente como por ejemplo la iglesia de los mormones, que te dirían, no, la iglesia se perdió, pero ahora con Joseph Smith ahí volvió la iglesia verdadera. No, Jesús estaba diciendo de que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Él estaba prometiendo que su iglesia nunca iba a dejar de existir. Y si tú estudias la historia te vas a dar cuenta que siempre hubo un grupo de creyentes que creían las cosas que la Biblia enseñaba, y que creían y que enseñaban y predicaban el evangelio que Jesús también enseñó. Bueno, es un poquito extra, pero mi punto era de que a Dios le preocupaba tanto el trabajo en equipo y la iglesia en particular, que prometió preservarla y cuidarla. Dice que incluso ni las puertas del Hades podrían prevalecer contra ella. Entonces a Dios le importa la iglesia, y es muy importante para nosotros los creyentes ser parte de una iglesia. Si tú has tomado la decisión de creer en Jesús, Dios desea que tú seas parte de una iglesia y que te involucres de manera activa. La iglesia tiene muchos beneficios. Primero, el compañerismo propio. En Hebreos capítulo 10 nos dice de que nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Y eso es uno de los privilegios, el poder encontrarte con un hermano, poder conversar acerca de cómo va la vida, poder dar consejo y recibir consejo, y poder ver cómo un hermano también está teniendo las mismas luchas que tú, y eso te anima a seguir adelante. Y otra razón por la que nosotros somos parte de una iglesia es porque Dios te ha puesto ahí de una manera especial y particular. Acompáñenme a 1 Corintios 12, por favor. 1 Corintios capítulo 12. En el versículo 18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Nosotros vemos algo particular, y es de que si tú has creído en Jesús y eres parte de esta iglesia, no llegaste aquí por coincidencia o por error. No es como que, justo leí este tratado y justo creí, justo me bauticé aquí, pero qué cosas, ¿no? Ya estamos aquí. No, Dios no se equivocó al colocarte en esta iglesia. Tú necesitas de esta iglesia y esta iglesia necesita de ti. Una ilustración que me hace mucho sentido para explicar esto: en el reino animal que nuestro Señor creó de manera perfecta, existen muchas relaciones entre los seres vivos. Y yo recuerdo estudiar esto en la media, de que había varios nombres para
para para nombrar este tipo de relaciones. Yo creo que Javiera podría dar esta clase, podría dar una clase de eso mucho mejor. Pero una de esas relaciones era el mutualismo. Y el mutualismo es cuando dos seres vivos trabajan juntos y ambos obtienen, y esto es lo importante, ambos obtienen algo a cambio. Ambos se benefician de la relación que existe entre ellos. Y un ejemplo muy claro y muy sencillo de entender son las abejas y las flores. Porque las abejas sacan el néctar de las flores y polinizan. Entonces a la flor le sirve porque están polinizando otras y se pueden reproducir. Y a la abeja le sirve porque está sacando sus nutrientes. Entonces yo pensaba en esto. ¿Por qué? Porque así es la relación entre un creyente y la iglesia. El creyente necesita de la iglesia, necesita del alimento espiritual que hay en los sermones, necesita del compañerismo, necesita de poder participar del grupo para poder evangelizar y cumplir con la gran comisión. Pero también la iglesia necesita de personas que están dispuestas a trabajar, a servir. Entonces, cuando una persona se aleja de la iglesia, cuando una persona se desvincula de la iglesia, está perdiendo eso. Una de las cosas que nosotros leemos en la Biblia es que cuando las personas están fuera de la iglesia, se pierden de la protección espiritual que hay en la misma. Entonces, para ir cerrando ese punto, la iglesia es importante. Y si tú eres un creyente, Dios quiere que seas parte de una iglesia bíblica que cumple con la gran comisión y que tú estés sirviendo activamente con tu familia. Vamos al versículo 6 de Filipenses 1, por favor. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como nosotros vimos, Dios es el autor de nuestra fe. Él entregó a Jesús. Él dio el primer paso. Nosotros nos habíamos alejado de Dios, pero Dios entregó a Jesús por gracia, cuando no lo merecíamos. Y habiendo hecho eso, cualquier persona que toma la decisión de creer en el mensaje de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó por sus pecados, tiene vida eterna. Cristo es entonces el autor, pero la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, que Él es también el consumador de la fe, y Él básicamente es quien sostiene todo esto. Si tú lees la Biblia está muy claro de que la persona y el hombre jamás se va a salvar por las buenas obras, pero tampoco va a mantenerse salvo por las buenas obras. El versículo que acabamos de leer menciona de que Dios, quien es quien comenzó en nosotros la buena obra, es decir, nosotros, o la salvación, también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una mentalidad corrupta, egocéntrica y muy humana el pensar de que, o el buscar alguna manera en la que nosotros nos podamos salvar, de que haya mérito en lo que nosotros estamos haciendo, en que de alguna u otra manera yo me salvé por lo que yo hice, pero no es bíblica. Eso no es algo que nosotros podemos encontrar. No nos podemos salvar por nuestra cuenta y tampoco nos podemos mantener salvos por nuestra cuenta. Algo que las obras no pudieron obtener, tampoco va a ser algo que las obras puedan mantener. Es gracias a la obra perfeccionada del Espíritu Santo que nosotros podemos obtener las cosas que había mencionado antes, como gracia y paz. Cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, otorga estas cosas, así como lo que nosotros vemos en el libro de Gálatas capítulo 5, lo que se llama el fruto del Espíritu. Empieza a haber un cambio en el creyente y somos moldeados a la imagen de Jesús. Y ese proceso al que se llama la santificación terminará cuando el día en que Jesús venga. Y es por eso de que se menciona el versículo 6, al final dice, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es muy importante de que nosotros podamos tener esperanza. Cuando nosotros vamos a enfrentar la vida cristiana, puede que tú hayas escuchado todas las cosas que yo te dije y hayas anotado, anota, te digo, lo vuelvo a decir, es muy bueno anotar, a mí me gusta anotar. Ahora me volví fanático de anotar, aunque escribo muy feo, pero me sirve, yo lo leo. Puede que tú hayas anotado todas estas cosas muy bien, hayas dicho, ok, gracias, paz, hayas empezado a anotar, ok, necesito considerar a los líderes que hay en mi vida. Después, necesito ser parte de una iglesia. Pero a veces, aún sabiendo todas estas cosas, con las dificultades que se presentan en nuestra vida, el caminar cristiano se puede volver pesado, se puede volver duro, se puede volver desanimante. Algo que yo creo que sin duda está muy claro, y es porque Pablo lo mencionó aquí, es de que Jesús viene otra vez. Dice en el versículo 6, hasta el día de Jesucristo.
Nosotros como creyentes tenemos que tener puesta la mirada en las promesas que Jesús nos ha dado, en particular en esta promesa de que Jesús volverá otra vez. Y esa esperanza que hay en esa promesa nos dará la fortaleza que nosotros necesitamos. Acompáñenme por favor a Primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 3. Leamos el versículo 2. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Estaba hablando de esa ocasión cuando veremos a Jesús. Él se va a manifestar y nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos a un cuerpo semejante a la gloria suya. Y finalmente terminará esta lucha que tenemos, esta dualidad que hay en el creyente entre el pecado y el espíritu, las cosas de la carne y las cosas del espíritu. Esa dualidad se va a acabar finalmente. Y el versículo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Si eres un creyente, tú necesitas tener esta esperanza, la esperanza de que Jesús viene otra vez. Cada vez que tú vas a pasar por estos valles difíciles de la vida cristiana, luchas, etcétera, o tribulaciones, consecuencias por nuestros pecados, debes recordar de que Jesús viene otra vez. Y si viene otra vez, la verdad es de que cualquier lucha o problema difícil que enfrentemos se hace más ligero. El considerar que nuestra estadía aquí es una, como decía Pablo, una leve tribulación momentánea. Pensar en eso va a ser todo mucho más llevadero. Volvamos por favor a Filipenses capítulo 1. Me gustaría releer antes de terminar. Filipenses 1, el versículo 6. Vamos a leer desde el 2 hasta el 6. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha dado cada una de las cosas que nosotros necesitamos, nos ha dado una pauta para la vida cristiana y Él nos ha dado mucho más de lo que necesitamos para poder llevar una vida cristiana victoriosa, con paz, con felicidad, con éxito. Es muy importante de que consideremos estas cosas, de que podamos esperar en Dios y aplicar estas cosas a nuestro diario vivir. La verdad es que si tú escuchas el mensaje de hoy y todo sigue igual, las decisiones y las cosas que haces sigue igual, fue un mensaje un poquito ineficaz. Espero que puedas examinarte a ti mismo y poder considerar qué es lo que nosotros debemos cambiar para poder llevar un caminar más recto ante Él. Vamos a cerrar los ojos y vamos